Buenas tardes. Bueno, voy a pasar a explicar mi aplicación. Bueno, aquí vemos las imágenes que fueron enviadas anteriormente. Bueno, aquí tenemos lo que sería el menú principal. Consta de cuatro botones. Jugar, el que lo direcciona al juego, que ya veremos a continuación. Aprender, a unas pestañas donde se muestran ejemplos y operaciones entre números fraccionarios, que fue lo que escogí como tema principal para enseñar en mi aplicación. Las instrucciones de cómo jugar y el botón salir. Bueno, en la siguiente pestaña encontramos lo que sería el juego. En este encontramos un label con el tiempo, que son 3 minutos propuestos, 3 minutos que tiene el usuario para poder resolver una serie de operaciones que se le van a ir cambiando mediante, sí, que los vaya respondiendo. Para responder estas preguntas, sí, estas operaciones, tendrá que, con la ayuda del sensor de movimiento, dispararle a la nave que se encuentra identificada, como vemos aquí en el ejemplo, por el número. Entonces, por ejemplo, en este caso, sería dispararle a la nave número uno. Bueno, esto cambia un poco, ya que son tres posibles respuestas y pues tres naves. El usuario deberá manejar, con la ayuda del sensor de movimiento de su dispositivo, la nave, y pues con esto llegará a responder. Pero si el usuario llega a chocar con alguna de estas naves enemigas, pues terminará el juego. Bueno, esta correspondería a la screen de aprender, en la cual se presentan algunos ejemplos y algunos videos de cómo operar números fraccionarios, suma de fraccionarios, resta de fraccionarios y bueno, todo el tema relacionado a los fraccionarios. Ahorita vamos a pasar a ver los bloques en App Inventor y cómo funciona la aplicación. Gracias. Bueno, ya estamos en App Inventor y bueno, aquí tenemos lo que sería lo que ya dije, que el menú principal con los cuatro botones que ya expliqué. Entonces, este sería como lo que se vería en la aplicación. Bueno, muy sencillo. Entonces vamos a pasar a ver los bloques. También muy sencillos. Eh, bueno, aquí vemos los botones con sus respectivos eventos, el de jugar, que me llevaría a la screen 2, que sería el juego, el de aprender operaciones, de screen, que me llevaría a la screen 3, instrucciones, que me llevaría a la screen 4, la de instrucciones, la de salir, y bueno, aquí tenemos cuando screen 1 inicialice, que me ponga una música de fondo, y bueno, un botón aquí auxiliar que dice para quitar o poner la música, que sería, bueno, muy sencillo, que me utilicen contadores, y si ese contador es divisible por 2, que me la quite, y si no, que pues me la ponga. Bueno, siguiendo con las screens, aquí tenemos la que ya les había comentado, la de aprender operaciones. Entonces vamos a ver cómo lo que ya había dicho anteriormente, lo del menú y cómo abre. Entonces aquí tenemos la aplicación, entonces voy a decirle a aprender. Entonces aquí me sale un pequeño introducción que pues agregué. Entonces vamos a pasar. Entonces aquí me sale la screen. Bueno, aquí hice unos botones muy sencillos con algunas imágenes que me dijeran la definición de fracción, suma de fracciones con el mismo denominador, con distinto, producto de fracciones. Bueno, casi todo lo referido a fracciones. Entonces también agregué una, un- una tabla con páginas web, videos, pues que el usuario puede ingresar. Entonces vamos a ingresar a una de ellas para probar que funciona. Entonces el usuario ingresa eh, a estas páginas web. Entonces aquí tenemos una con definición de fracción, cómo convertir fracción impropia en fracción mixta, bueno, algunas cosas que de pronto le pueden servir al usuario. Bueno, siguiendo con los bloques de esta screen, entonces tenemos un contador muy sencillo para que me muestre que cuando cada vez que haga clic en los botones que ya mencioné, me los muestre o me los esconda. Entonces un mecanismo muy sencillo ahí con todos los botones. Entonces, sí, todo se repite. Entonces aquí investigué un poco con un nuevo
componente que se llama Activity Starter. Lo que hace es como abrir links en Google Chrome. Y bueno, investigué ahí un poco, entonces sí, para esto es para lo de los videos, para los videos y las páginas web. Entonces el URL, un pequeño código, la verdad no investigué mucho, y el call straight activity, que sería llamar el nuevo componente. Bueno, siguiendo con las screen, aquí tenemos la screen 4, que sería la screen de las instrucciones, también muy sencilla con algunas imágenes, pues con las instrucciones del juego y un botón que me redireccionará a la screen 1. Entonces no tiene muchos bloques, entonces la vamos a pasar a ver en la aplicación. Entonces aquí tengo instrucciones y pues aquí me salen las instrucciones y el botón de aceptar que me llevará a la screen 1. Ya, ahí está la musiquita de fondo. Bueno, aquí seguimos con la screen 2, que sería la screen del juego en sí. Entonces tenemos un canvas, las naves que ya dije, que eran tres. Entonces, y aquí con sus respectivos colores, aquí me saldrán las respuestas, y en estos labels de aquí me saldrán la operación, división, multiplicación, y los números, denominador y denominador 2. Entonces aquí esta es la nave que manejará el usuario, y entonces vamos a pasar a ver los bloques. Bueno, aquí tenemos los bloques, entonces hice una lista con las posibles operaciones, una lista de respuesta, una lista que me coge la respuesta correcta, que ahorita ya miraremos, una lista no, sino una variable de puntuación. Entonces en screen 2, cuando inicialice, me va a llamar los denominadores de un random de 1 a 20, y me va a coger un random de la lista operaciones que ya vimos. Entonces, ahí me va a llamar los gains y los speed de las naves enemigas. Entonces vamos a pasar a ver las operaciones, lo que me va a hacer la esta de las operaciones, si están bien. Entonces aquí declaré unas variables de suma, resta, multiplicación. Entonces aquí tengo un condicional que me diga que si operación es igual a suma, y si el denominador 1 y el denominador 2 son iguales, entonces esto es suma de fracciones con el mismo denominador. Entonces esto me hace la suma normal y me la guarda en la variable, en la lista correcto, y me guarda también adicionalmente en una lista de respuestas. Bueno, esto también lo hago para la resta, la multiplicación, entonces es lo mismo prácticamente, cambiando las operaciones obviamente. Entonces ya cuando haga estas, dependiendo de cuál salga, me va a generar dos randoms, que serían las respuestas incorrectas, de un random de 1 a 30 y de un random de 1 a 30. Entonces esto me lo va a guardar en la lista de respuestas, ya que también estaba la correcta ahí. Entonces me va a botar los labels que estaban ya identificados con las naves, pues con estas respuestas, ¿no? Obviamente quitando siempre la anterior a esto. Bueno, siguiendo, aquí tenemos lo que sería la, lo que va a manejar la nave, que sería la nave aliada, que sería la nave que ya les presenté, el ángulo y la magnitud del sensor de movimiento, que eso ya lo hicimos en clase. Entonces aquí tengo el reloj, que sería el timer en sí, el del juego. Como ya dije que tenía 3 minutos, entonces si el tiempo del texto es diferente de cero, entonces que me lo vaya restando, así voy a tener un efecto de que se va disminuyendo el tiempo. Entonces cuando sea igual a cero me va a llamar un notificador, y pues va a decir que se acabó el tiempo y el puntaje total que tuvo el usuario. Entonces aquí tengo tres bloquecitos pequeños, que son los que me aseguran que reboten las naves en el canvas. Bueno, eso también ya es muy básico. Entonces aquí tenemos cuando la nave aliada, que ya les dije que si llega a chocar con alguna otra nave, entonces se pierde, perdón. Entonces aquí me va a salir un notificador diciendo que ha chocado y la puntuación total que tiene el usuario. Bueno, una cosa que se me olvidó, el disparo será una bolita pues que lanzará el usuario cuando toca el canvas. Entonces si la bolita llega a chocar con alguna borde del canvas, se me llevará debajo como de la nave,
y pues visible estará falso, y bueno, eso pasará si el disparo llega a chocar con alguna borde. Entonces aquí tenemos el bloque del notificador que ya utilizamos antes, de volver al menú principal, me vuelve a la screen 1, y si quiere volver a jugar, pues me reinicia todas las variables. Bueno, aquí está el bloque que les comentaba, que si el usuario llega a tocar el canvas, saldría la bolita disparada, perdón, y pues tomaría el heading del sensor de movimiento. Para finalizar ya tenemos los bloques de las naves enemigas, que sería que si la bolita llega a chocar con estas, me revise si eh, el que guarde en el global correcto, la variable, la respuesta correcta sea igual a la nave que tenga, sí, que esté identificada con este color. Entonces, si llega a ser así, me sube la puntuación, me cambia los valores y bueno, y si no llega a ser así, entonces no le sube nada y eh, me cambia igualmente los valores. Entonces eso lo hice con cada nave enemiga. Bueno, para probar que la aplicación funciona, entonces vamos a jugar eh, muy pequeñito, un periodo muy pequeñito, entonces le voy a dar jugar. Entonces aquí me salen ya como las operaciones, las posibles respuestas, y pues aquí ya estoy moviendo mi celular. Claro que se ve un poco trabado. Eh, y bueno, voy a disparar a ver qué pasa. Entonces ahí me disparo, ay, y ahí me choqué. Entonces eso es lo que sería mi aplicación.